Voy a reaccionar a Rigoberto Hidalgo al debate que tiene, bueno, un pedacito nada más del debate con Pablo Lorenzo, el debate este que tuvo hace unos días ya de supuestamente satanista contra no sé qué, ¿sabes? Cristiano contra satanista, que ya el título está mal, pero bueno, da igual. Porque el otro, sí, el satanista y esto y lo otro, pero ateo, todavía por sí no. Pero bueno, el caso, que él explica por qué es supuestamente satanista, ¿no? Realmente lo que está es en contra de las religiones judeocristianas y todo eso, pero bueno, ya eso es otra cosa. El caso, que he intentado grabarte como 4 veces ya y de pinga no he podido. Así que no voy a hacer más intro ni nada, voy directo a la reacción. Rápido, rápido, porque parece que Rigoberto con su fuerza ahí no me deja. Entonces voy a rápidamente ya reaccionaría. Voy. Pregunta para Paul. ¿Por qué? Porque por cierto, esta es la parte filosófica de Rigoberto divide ese discurso de apertura de él, siempre es el mismo. Cambia alguna cosita, alguna palabra, la agrega, le quita, pero es lo mismo que hay siempre. Y esta es la parte filosófica, ¿no? El inicio, ¿no? La parte metafísica, tal, en la que él intenta demostrar ese Dios mediante la razón. Y luego hace el intento de vincular a ese supuesto Dios que ha demostrado mediante la razón con el Dios cristiano, ¿no? Con el Dios de Biblia, digamos. Eh, entonces eso, vamos a este pedazo. Luego haré otros videos quizás hablando de los demás argumentos y todo esto, pero bueno, por ahora solo este pedacito que me resultó, bueno, todo el pedazo, todo su discurso de apertura es curioso, porque es una cosa que tiene para hablar bastante. A ver. Después de que la evidencia de un principio es evidente, valga la redundancia, la crítica, ¿quién creó a Dios?, sigue siendo fundamental. ¿Puedes fundamentar la realidad sin un Dios, sin una causa? Adelante con la carga de la prueba para que fundamenta su ateísmo. Adelante y con la suerte con toda la regresión. David Hilbert decía sobre el infinito no es algo que podamos encontrar en la realidad. Tampoco Ojo con esta parte, ¿eh? Esto es muy interesante en estos primeros, hasta el minuto 14 por ahí que veré, porque esto es del 10 al 14 más o menos veré solamente. Eh, Intentaré tampoco hacer las explicaciones tan largas, porque tampoco quiero hacer esto enorme, está el vídeo muy largo. Algo como resumido, algo explicado que se entienda y algo simple, aunque Rigoberto intente complicar las cosas, porque esto es lo que hacen muchos apologistas cristianos, intentan complicar porque no tienen otro escudo. O sea, a veces es intentar complicar, enredar las cosas, al final los argumentos muchas veces son débiles, entonces intentan eh, enredar, hablándote rápido, no sé qué, bueno, esa es la estrategia de Rigoberto, todo el mundo lo sabe. O sea, que persona seria sabe de estos temas, no hay mucha gente que ha reaccionado, gente seria y claro, se dan cuenta, esto es muy básico. Pero bueno, el caso, a ver qué fue lo que dije. David Hilbert decía sobre el infinito no es algo Esto. Sobre el que infinito, podamos encontrar en la realidad. es algo que no podemos encontrar en la realidad, por eso siempre citan a los mismos, ¿eh? David Gilbert, el otro, ¿cómo se llama? Vilensky, eh, y Coppola, siempre citan a los mismos, después lo citan en algún momento también del debate, es que siempre citan a los mismos, los apologistas cristianos, son la misma gente siempre, son las mismas citas, las mismas personalidades, o sea, las mismas gente, o sea, las mismas frases que dijo no sé quién, cuando esa persona también ha dicho otras cosas, pero siempre citan lo mismo, porque es lo que les sirve, por lo que sea. Pero bueno, el caso, que cuidado con esto, porque esto después es contradictorio con cuando define lo que es Dios y todo esto. Todo esto mediante el argumento cosmológico Calam, que es lo que utiliza Rigoberto en gran parte de este discurso de apertura. Él utiliza sobre todo en la parte metafísica, aparte de intentar demostrar a ese Dios y todo esto, mediante la razón. Sobre todo utiliza el argumento cosmológico Calam, con varias cosas de William Lane Craig y todo esto. Entonces, esto es complicado. Lo que dice aquí, luego luego choca, porque él dice aquí que, David Gilbert dice que, a ver, Regresión. David Hilbert decía sobre el infinito no es algo que podamos encontrar en la realidad. sobre el infinito es algo que no podemos encontrar, es algo que no podamos encontrar en la realidad. ¿Okay? Cuidado con eso. Tampoco existe en la naturaleza, ni nos provee una base legítima para el pensamiento racional. El rol el que le queda al del infinito es el de solamente una idea. Para que Pablo niegue esta premisa, tiene que afirmar que existe un infinito real al pasado, afirmar que el fenómeno del universo Esto es ya el tema de finitud causal y todo esto, el argumento este de que hubo un inicio, ¿no? O sea, un comienzo y hasta hoy, hasta donde estamos aquí. Entonces, pues, el pasado es finito, es decir, tiene un inicio, no es infinito. Este argumento, ¿no? Concretamente, finitud causal, que tiene problemáticas, pero bueno, vamos a continuar porque hay es más. sin causa y afirmar que el universo es porque sí y sin explicación. El universo es sin causa y afirmar que existe un ¿Cómo? infinito real al pasado. Afirmar que el fenómeno del universo es sin causa y afirmar que el Afirmar que el fenómeno del universo es sin causa. ¿Qué? Claro, decir que el universo es incausado, claro, o sea, sí que hay.
Es decir, obviamente hay maneras de pues si no, no hubieran reputaciones o mismo problemáticas para el propio principio de causalidad y todo esto. Al final, claro, decir que el universo no tiene una causa en sí, pues que depende cómo lo enfoques, que no, tampoco es así directo de ya, no hay causa, ya está, pum, apareció, sin causa alguna. Esto no es, tampoco es así, tan literal, pero bueno. El universo es porque sí y sin explicación. Claro, o sea, afirmar que el universo es porque sí sin explicación, ya, o sea, el caballo es un animal. No, ya, el universo es porque sí sin explicación, afirmar eso. Es que no, o sea, ¿quién va a afirmar eso? El universo es porque sí sin explicación. No, eso no funciona así. ¿Quién va a afirmar eso? ¿Cómo pides a alguien que, pero tienes que afirmar esto para que entonces puedas refutar lo otro que yo estoy? Eso no es una refutación, es decir, nadie te va a refutar eso de esa manera. En fin, el ateísmo. Conforme a la premisa número 3, por lo tanto, el universo requiere un fundamento distinto de sí mismo, es decir, el universo tiene una causa eficiente. ¿Y qué naturaleza tiene esta causa? Antes vamos a analizar el universo. Primero, el universo es El universo, el universo como conjunto de lo que sería, o sea, el universo abarcaría en este caso el concepto, que supongo que, entendiendo, o sea, todo esto es entendiendo que el universo sería el conjunto del espacio-tiempo de todos sus componentes, ¿no? Es decir, de todo lo que materia, espacio-tiempo, todos sus componentes. Esa sería, digamos, la definición que Rigoberto estaría utilizando en este caso, ¿verdad? El universo sería el espacio-tiempo, o sea, la materia y todos sus componentes, ¿verdad? Todo su contenido, el espacio-tiempo y todo su contenido, tal cual. Eso sería el universo, en este caso. Supongo yo, ¿no? Eso, utilizará ese, o sea, estará utilizando ese concepto. geodésicamente incompleto hacia el pasado. ¿Qué significa esto? Que tiene una finitud métrica hacia el pasado. Y aquí opera, propiamente en esta realidad, el espacio, tiempo, materia y energía. Es decir, existe una causa para ese, la singularidad, lo que significa que ésta comienza a existir. Por tanto, la causa de singularidad no es ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía. En principio cosmológico antrópico dice, Cuidado, ¿eh? Principio cosmológico antrópico. Cuidado, este principio también tiene un problema. Escucha, literalmente nada existía antes de dicha singularidad. literalmente nada existía antes de dicha singularidad. Era la singularidad que no puede ser causada por espacio, ni tiempo, ni materia, porque claro, es decir, no puede ser causada ni nada de eso porque de ahí sale todo, es decir, del espacio, o sea, el espacio, tiempo, materia, todo eso sale de ahí. O sea, quien lo causó, en este caso el ente o lo que sea, esa cosa que causó a partir de la singularidad que causó todo, no puede ser ni material, ni espacial, ni tener tiempo. Es decir, tiene que ser espacial, inmaterial, atemporal, ¿verdad? Inmaterial, bueno, todo eso, o sea, tiene que ser todo eso. Claro, yo entiendo esa parte, claro, pero luego, a ver qué es El lo que, principio aquí está cosmológico antrópico el dice, principio cosmológico literalmente antrópico. Literalmente no existía nada antes de la singularidad. Claro, esa nada que implica, implica a Dios también ahí, o sea, a ese creador, esa nada, podría también. O sea, que, ¿por qué no? ¿Por qué no implica también de que antes de la singularidad, estoy diciendo que nada? O sea, Dios no entra dentro del concepto de nada, o sea, según él, ¿no? Según este principio. Pues Dios no entra, ¿verdad? O sea, entonces, ¿tú cómo encaja ahí? ¿Qué es lo que había antes? Nada. Pero la nada, ¿en qué definición de nada? O sea, nada existía antes de dicha singularidad. Así que si el por eso tiene universo un se problema. originó en dicha singularidad, tendríamos entonces una verdadera creación. La singularidad debe ser tomada como simplemente una frontera espacio-temporal. Pregunta para Pablo. Pablo, ¿qué prueba el hecho que existe un inicio en el mundo? Fundamenta tu ateísmo. ¿Qué prueba? ¿Cómo? Pablo, ¿qué prueba el hecho que existe un inicio en el mundo? ¿Qué prueba el hecho que exista un inicio en el mundo? Fundamenta tu ateísmo, demuestra que estamos equivocados. Entonces, vamos a analizar la causa. El tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Al no haber mutabilidad ni potencia en esta causa es atemporal. El tiempo es movilidad y esto implica espacio, pero no hay tiempo, por tanto es espacial. Dicho de otra forma, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu, es inmaterial. Ahora empieza, claro, juega mucho con esto, empieza a citar ahí ciertas partes de la Biblia, no sé qué, que con la Biblia hay que cogerla con pinzas y también depende de qué libro de la Biblia concretamente escojas. Ejemplo, Deuteronomio, Génesis, todos esos son libros del Antiguo Testamento. Entonces, hay que tener cuidado cómo cojas ciertas cosas, porque ya eso de por sí contradice muchas cosas del Nuevo Testamento, muchas definiciones del propio Dios, o sea, del propio Dios y todo esto contradicen
sea, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay muchas contradicciones ahí, hay problemas. O sea, pero bueno, eso obviamente no le importa esto. O sea, la pela esto, si no es lo importante ahí. Pero él, por supuesto, cita lo que le apetece para intentar validar. Es decir, como que, mira, sí, hay una correlación. Cuidado, cuidado. Hay una correlación entre lo que estoy planteando yo mediante la razón y lo que pone la Biblia. Que hay que entender una cosa también de cuando se escribe, bueno, todos estos temas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y todo esto, posteriormente después de la muerte de Jesucristo en el 30 después de Cristo, y los evangelios se empiezan a escribir y todo esto a partir del, bueno, como hay una separación de años bastante grande entre la muerte de Jesucristo y las escrituras de los evangelios y todo esto. Hay que tener cuidado con las interpretaciones que había en aquella época y cómo se describen muchas cosas como las mismas interpretaciones de Dios y todo esto, porque se supone que Dios ocupaba un espacio físico, por eso se dice que asciende a los cielos a Jesucristo, porque, claro, se supone que estaba ocupando un espacio físico. Estas definiciones de Dios, estas definiciones de inmaterial, atemporal, espacial, son posteriores a todo esto. Es decir, estas definiciones ya entran ya dentro de lo que viene siendo analizarlo, mezclando la filosofía de los griegos y todo esto. Hay mucha influencia de Aristóteles ahí, sobre todo, por ejemplo, el propio Tomás de Aquino. Tuvo gran influencia de Aristóteles y todo eso mezcló. Esto es así, esto es evidente, o sea, es lo que hay. O sea, él mezcló muchas cuestiones filosóficas y muchos principios y muchas cosas que hablaba Aristóteles, lo metió en el tema del cristianismo y todo esto para darle validez mediante la razón. En plan, mira, te estoy dando motivos para creer aparte de la fe. ¿Sabes? Además de los propios evangelios, además de todo esto. Pero es que con todo y eso, todos esos argumentos igualmente tienen problemáticas. Todos los posibles argumentos, el principio, o sea, el propio principio de causalidad, el argumento de la justicia fino, el argumento de moral objetivo, o sea, moral objetiva, el propio de finitud causal, argumento ontológico, cosmológico, teleológico, todos esos argumentos para intentar demostrar mediante razón la existencia de un creador, que eso no implica que ese creador sea el mismo Dios cristiano. O sea, eso en ningún momento tiene por qué. Si no tiene por qué ser que haya un creador. Por ejemplo, los deístas creen una especie de relojero, se le llaman ellos, como el creador, pero no creen en ningún Dios revelado de ninguna religión. Ahora es el Dios de los deístas. ¿Qué prueba que tu Dios, o el Dios que tú estás intentando demostrar mediante razón ahí, no sea el Dios en lo que creen los deístas? O sea, en el que creen los deístas. Los deístas tienen muy buenos argumentos contra los dioses revelados, supuestamente mediante el Dios del cristianismo y todo esto. Claro, es que al final que son problemáticas que Rigoberto, por supuesto, no resuelve. Claro que no. Sus argumentos no resuelven nada de estas problemáticas. Él intenta demostrar otras cosas. Bueno, al final, obviamente, no es lo suyo, es show. No es lo suyo, obviamente, seriamente sentarse e intentar debatir estas cosas de verdad de manera seria. O siquiera debatir. Al final de cuentas, el debate esto no es de ganar o perder. Esto es una tontería, esto de debatir para ganar o perder. Una tontería. Al final, ganar conocimiento. Es lo interesante, realmente. Para los espectadores, para ellos mismos. Claro que este no es el objetivo de Rigoberto, por supuesto que no. Por eso tanta gente lo critica. Y tanta gente siente asco hacia él, hacia su forma de hacer estas cosas, porque no representa tampoco lo que son los cristianos, realmente no representa a Rigoberto, pero bueno, me estoy desviando ya. El caso es que, nada, vamos a continuar ya, pero bueno. Trascendente, porque no hay tiempo, espacio, ni materia, ni energía. Es inmaterial porque Todo esto es principio cosmológico Kalam. Todo esto es del Kalam. no hay materia. Y al ser inmaterial no tiene limitación de materia y forma. Que no tenga limitación Esa es la definición, ¿verdad? Ya luego, claro, si creó el espacio, creó el tiempo, no sé qué, pues tiene que ser atemporal, espacial, ¿cómo se llama? Inmaterial. de materia y forma significa que es infinita. Dicho de otra forma, Salmo Ojo, es infinito. ¿Cómo? tiempo, espacio, ni materia, ni energía. Es inmaterial porque no hay materia. Y al ser inmaterial no tiene limitación de materia y forma. Que no tenga limitación de materia y forma significa que es infinita. Claro. Si no tiene limitación de materia y forma, pues es infinito. Clarísimo. Pero no habías dicho antes que David Gilbert había dicho que no existían, es decir, que no había forma de ver un infinito en la realidad. Es decir, ¿no habías dicho eso? ¿Y ahora por qué dices que sí, que es infinito? Que Dios puede ser infinito. O sea, quizás habría que definir diferente eso, es decir, o explicarlo de otra manera. Que claro, hay otra forma de explicarlo para que esto nos choque. Pero Rigoberto no lo usa. Lo dice porque, como digo, lo plantea mal. Si está mal planteado, es decir, se le puede atacar por allí. Claro,
está mal planteado, está mal argumentado eso. Pero te puedes intentar proteger explicando de que, claro, lo que no puede haber es, claro, una sucesión infinita, no sé qué, pero eso no limita a un ente inmaterial, no sé qué. Puedes intentar ya como excusarte, ¿verdad? Con eso. Lo que no puede haber es una sucesión infinita, o como una, para intentar protegerse con eso. Claro, una sucesión infinita, claro. Pero él no usa esa defensa, digamos, en ningún momento, ¿no? Porque lo plantea mal. Ya de entrada lo plantea mal. Entonces ahí se le puede objetar con eso. En plan, oye, mira, pero dice que el infinito tal, pero bueno, eso no. Dicho de otra forma, Salmo 147:5, Ahí grande es el va. Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito, Su compatibilidad entendimiento es lógica infinito. entre la causa y el cristianismo. No, ¿qué compatibilidad lógica hay ahí? No. Claro, además hay que tener cuidado con las traducciones también, de muchos textos en la Biblia también, e interpretaciones. Claro, él lo interpreta ya como que, mira, correlación lógica, pero luego interpretan otras cosas. Es decir, luego dicen, no, pero hay textos que no se pueden tomar literal. En este caso lo está tomando literal. Hay textos que no se pueden tomar literal. A lo mejor hay que tomarlo de otra manera. Además, vuelvo y repito, hay que tener cuidado con las traducciones. Muchas traducciones tienen problemas. Hay traducciones en la Biblia, hay una, si mal no recuerdo, que habla de que Dios es omnipotente, algo así, como hay una parte, no me acuerdo en dónde es, como que se menciona esa palabra, pero, o se menciona también al Altísimo en textos, creo que del propio, creo que de Génesis, en el Antiguo Testamento. Se mencionan cuestiones, si me equivoco, bueno, perdón, pero creo que es por ahí. Sé que se mencionan estas cosas en la Biblia, pero digo, coño, pero es que al final luego son malas traducciones, o no se refieren específicamente, eso del Altísimo se refería probablemente a lo del cielo, ¿no? De que claro, que está en lo alto, al Altísimo. Porque claro, Dios ocupaba un espacio físico. Aquí ya luego en esta definición, que como dije es posterior a las definiciones iniciales de lo que sería Dios, ¿verdad? Y ya luego choca bastante el propio Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, choca bastante. Estas definiciones de Dios no implican de que ese Dios sea el Dios del cristianismo, porque son definiciones posteriores, mediante la razón y argumentos diferentes. ¿Verdad? El bueno es que Dios ocupaba un espacio físico, luego ahora ya, con Rigoberto no, Dios es inmaterial, porque creó la materia. Pero hay otro problema ahí. Esa materia que creó Dios también nos incluye a nosotros, por supuesto, esa materia, y nosotros somos pensantes, es decir, tenemos mente, somos conscientes. Entonces, eso no se, claro, creó materia, tiempo, espacio, entonces él es atemporal, inmaterial, espacial. Entonces también no sería omnisciente. Él luego intenta justificar por qué sería que todo, o sea, que con capacidad de pensar y además de eso benevolente y que lo sabe, que sabe las cosas, sabe todo, ¿no? En general. Claro, luego él intenta justificar eso también, lo de omnipotencia y todo esto. Pero esa omnipotencia también hay que definirla, porque sería, ¿qué tipo de omnipotencia? Omnipotencia para ser la causa primera y ya está. Porque eso es diferente también, decir la causa primera o la causa. Claro, el principio de causalidad sería todo lo que comienza a existir tiene una causa. Pero es diferente decirlo como tiene una causa primera. ¿Verdad? Lo de la causa primera es diferente. Pero que seas la causa primera no implica de que luego puedas hacer más cosas, es decir, de que seas omnipotente. ¿Verdad? Es decir, la omnipotencia, ¿qué tipo de omnipotencia es esa de Dios? O sea, es una omnipotencia, digamos, de que puede crear todo lo que sea lógicamente posible, es decir, ese tipo de omnipotencia, supongo yo, ¿no? Todo lo que sea lógicamente posible, ¿verdad? O esta omnipotencia de ser la causa primera. Claro, que, es decir, ¿cómo me puedes tú afirmar de que esa omnipotencia significa que todo lo puede y que puede. Claro, y luego la omnisciencia, ¿verdad? El omnisciente. Luego, al final Rigoberto luego las da, estas definiciones, o sea, según él, de por qué él, ¿cómo se llama? Demuestra de que sea omnisciente, omnipotente. Luego lo explica, a su manera, claro. Que, Al ser atemporal y que no exista sucesión de cambio, significa que es eterna. Dicho de otra forma, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es omnipotente. no tiene nada que ver. Eso del alfa eso no tiene nada que ver con esto. Es que claro, empieza a mezclar ahí. Es que cita muchas cosas de la Biblia también para intentar demostrar esa correlación. Pero es lo que le sirve, lo que le apetece. Luego no, claro, no menciona las que contradicen estas cosas. Definiciones de Dios de otra manera en la propia Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso no lo menciona. Utiliza lo que da la gana. Es una elección arbitraria de lo que le da la gana a él en los textos.
Es que no. porque cada patrón y forma de la realidad deriva de una sola causa. Es omnisciente porque cada patrón y forma que deriva Ojo, mira, mira, mira. porque cada patrón y forma es 1.8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es omnipotente porque cada patrón y forma de la realidad deriva de una sola causa. Son omnipotentes porque cada. Claro, ahí está el problema de ese concepto de omnipotencia. Claro. Además, lo que estaba diciendo, de claro, que si creó las mentes, creó, claro, esa materia, nosotros somos conscientes y todo eso. Entonces, él no tendría por qué ser inteligente. Que me bloqueé un momento ahí cuando estaba intentando explicar eso. Ahora se me pasó. Es tanta mierda que, Dios, de pinga, bro. Es una cosa que. Y yo que me he estudiado toda esta mierda, o sea, yo no sé qué es peor. O sea, pero bueno, el caso. Que ahí porque, bueno, el estudio es interesante, me gusta y al final me lo he estudiado. Pero bueno, el caso. Que mi campo más bien es la historia, no es tanto la filosofía, pero bueno, al final me he metido mucho en filosofía también, en teología y en historias de religiones y todo, porque eh, al final me llamó también. Me llamó también. Aunque mi campo, lo que repito, es la historia realmente. Es lo que yo más he estudiado. Pero bueno, da igual, el caso. O sea, historia mundial, una historia pura, digamos. Entonces, claro, aquí él habla ahora ya de la definición de omnipotencia, pero como dije antes, esta parte de cómo él deduce de que es omnipotente, tiene problemas. Ya lo he explicado antes el por qué. Y como dije, lo de la inteligencia, nosotros em, somos conscientes. Entonces, claro, entonces se supone que esa primera causa no sería consciente, no tendría inteligencia, no sería omnisciente. ¿Cómo tú deduces? ¿Por qué? ¿Por qué sería omnisciente? ¿Qué? No veo el por qué. Es omnisciente porque cada patrón y forma que deriva, él ya la conoce y eso es omnisciencia. Es lógico. ¿Por qué? Cada patrón y forma que deriva, él ya la conoce y eso es omnisciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué debería ser así? No veo. No lo veo. No emoción. En ese sentido, hemos descubierto que hay atemporalidad. Dicho de otra forma, Santiago 1.17, el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es eterna. Dicho de otra forma, nuevamente Apocalipsis 1.8. ¿Por qué tiene voluntad? ¿No es simplemente una causa? ¿O tiene una causa en donde esta tiene el poseer de la voluntad? Presta atención, solo las entidades con intencionalidad pueden causar sin influencia de una anterior. Lo que Esto es otro problema también. Esto es otro problema también. Las entidades que pueden causar sin influencia de una anterior. Invito a que se demuestre cómo, o sea, es que es muy complejo demostrarlo. ¿Qué digo? Coño, lo pienso y digo, pues, claro, ¿cómo demostrar de que nosotros, por ejemplo, somos seres conscientes? Porque claro, ¿qué otro ejemplo vas a tomar para hablar de Dios? Claro, es nosotros mismos somos conscientes, claro, es complicado, ¿qué ejemplo vas a tomar? Somos conscientes, que capacidad de pensar, todo esto. Entonces, claro, ¿cómo nosotros podemos, eh, a ver, pasa es cómo, que la causa es causada por una entidad, pueden causar sin influencia de una anterior. ajá, o sea, causar sin influencia de un anterior? O sea, invito a demostrar eso, o sea, nosotros por lo general estamos influenciados de cierta manera. Es decir, causar sin influencia de un anterior. El propio ser humano causa probablemente con influencia de un anterior. O sea, o al menos parcial. Y ya si es parcial, ya esto invalida esto. O sea, claro, teniendo en cuenta de que, o sea, ¿cómo podemos demostrar de que esa supuesta primera causa, ese creador, no actuó con influencia de un anterior? Si no conocemos nada que actúe sin influencia de un anterior, además, o sea, algo que actúe sin influencia de un anterior no puede ser consciente. Entonces, claro, ese Dios entonces ya no sería consciente, ya no sería omnisciente. O esa creación, esa fluctuación cuántica. Es que de donde surgió todo, ¿no? Ese punto de partida, esa primera causa. Puede ser una fluctuación cuántica. Además, esto de la causalidad a escalas más grandes eh, tiene problemas. Y también en espacios de física cuántica y todo esto, pues se demuestra que hay fluctuaciones cuánticas y partículas y todo esto que parecen surgir sin una causa aparente, o al menos no podemos, es decir, es pura probabilidad, es complicado. David Hume decía que, es uno de los filósofos que más yo he estudiado y todo, tiene una postura parecida a la mía, que yo no soy ateo, mi postura es más una postura, yo lo llamo agnosticismo escéptico, parecido a lo que tenía David Hume referente a esto, ¿no? Pero porque yo no critico a lo que sería un posible Dios, es decir, por ejemplo, el Dios de los deístas, así. Mi crítica sobre todo es a esto. ¿Cómo tú haces la correlación con que es el Dios cristiano? Es decir, yo no niego la posible existencia de algo, creador o lo que sea, pero cómo tú demuestras de que es no solo el Dios cristiano, sino también cómo tú demuestras que es el Islam o no sé qué, o cómo tú
Claro, para luego demostrar de que pues claro, el cristianismo es monoteísta, es decir, es uno, es la única religión, o sea, no acepta el resto de dioses, ya sea del Islam o del hinduismo o religión afrocubanas o africanas en general. Claro, no acepta el resto. Y luego tiene que demostrarle que él es la única y verdadera, que no es válida como el hinduismo, o que no es válida como el Islam. Es decir, que son inválidos, el Islam, el hinduismo y todo esto, que él es el número uno, es decir, la religión única y verdadera. Todo esto con la tumba vacía, el testimonio de los apóstoles y la resurrección de Cristo es con lo que principalmente justifican esto. Pero bueno, el caso. Que aquí ahora, a ver, Lo que pasa es que la causa es causada por una entidad que lo que estaba diciendo, que claro, que es demasiado. De pinga, pero bueno. Nada, lo de incausado y todo esto, claro, de demostrar que no tiene una influencia de un anterior y todo esto, como dije, choca con lo de omnisciente, lo de que tiene capacidad de pensar, que eso lo sabe. Claro, porque no conocemos nada que actúe sin influencia de un anterior, al menos parcial. Yo me repito, ya que sea parcial, ya invalida esto. No conocemos algo así que actúe de manera sin al menos algo consciente. No meto a los animales ni nada de esto. O sea, me refiero a nosotros principalmente, ¿no? Que somos los que más tenemos esta capacidad de pensar y mayor desarrollo, claro. No hay nada. Es decir, como mínimo parcial. El ser humano actúa como mínimo parcial por la influencia de un anterior. Porque somos conscientes. Un objeto no. Un objeto cualquiera, inanimado, sin capacidad de pensar, ni vida, ni nada, ni conciencia, ni absolutamente nada, no puede. Es decir, ese sí que puede causar sin influencia de un anterior. Entonces, ese creador sería algo así. Sería algo sin influencia de un anterior. Por tanto, y demás, sería algo que no es consciente. Esa cosa, ese algo. O sea, contradice ese punto. Pero bueno, obviamente esto a Rigoberto no le importa. ¿Qué le importa a él? ¿Analizar esto así? No, ¿qué? Eso es muy complejo. O sea, no, lo mío es soltar por ahí para allá, que no se entienda nada y ya luego... Yo dije eso. Ah, como que yo dije eso. No, no, yo no dije eso. Yo, espérate, estaba diciendo otra cosa. El problema es que, no, objeción, yo no dije eso. Yo, espérate, o si lo dije, espérate, me faltó agregar que, además, eso que estás diciendo tú, no. Entonces, nunca es uno para. no tiene ningún tipo de influencia anterior, lo que significa que la causa tiene que tener intencionalidad. Si tiene voluntad, entonces solamente queda analizar su modo de operación. Causa una realidad Tiene intencionalidad, tiene voluntad, pero no tiene influencia de un anterior. ¿Eso es un problema? ¿Cómo que no tiene influencia de un anterior? Eso es un problema, entonces. Si no tiene influencia de un anterior, entonces es un objeto sin conciencia. Hay una contradicción ahí. A ver, para que se entienda. Los objetos que no tienen conciencia, que no tienen vida, son los únicos que pueden actuar sin una influencia de un anterior. Es decir, pueden... ¿Qué? ¿Cómo vas a decir de que, claro, tiene voluntad, tiene conciencia, entonces, pero a la vez no tiene influencia de un anterior? ¿Por qué no tiene influencia de un anterior? ¿Qué? ¿Cómo tú me pruebas a mí que no tiene influencia de un anterior? Si lo que tenemos nosotros de ejemplo, que somos, no, es decir, para la redundancia, nosotros mismos, seres humanos, actuamos de manera incluso a veces casi total por influencia de un anterior, ahora de ser causa de algo, nosotros. Y como dije, el principio de causalidad, pues, con todo este tema, pues, ya de por sí es problemático. Problemático incluso, ya. Y aquí el Calam también. O sea, al final todo esto va muy relacionado y la problemática, además de todas estas que he dicho, hay muchas más problemáticas, además de esto. Pero Rigoberto, por supuesto, no inteligible o una importa. realidad ininteligible. Bueno, las cuatro fuerzas fundamentales y la matemática indica efectivamente que el universo es inteligible. Ojo con esto. Este es el peor argumento de todos los que él dice ahí. Es el más malo. Y muchos apologistas, o sea, apologistas cristianos lo usan. Es muy malo. Muy malo. La pregunta es, ¿a qué se debe que el universo sea inteligible? Bueno, la información matemática es un conjunto de datos procesados. Como temas matemáticas son un conjunto de datos procesados, por eso es ¿Un inteligible. 2 puede causar orden? La respuesta es no. Sencillo, ¿por qué no tiene poder causal? Pues, entonces, si el medio para conocer y formular la matemática es la mente, tú Si el medio para conocer y formular las matemáticas es la mente, indica que esto viene de una mente más fundamental. no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No.
O sea, ¿en qué momento esto se sigue? O sea, ese argumento no se sigue. Vamos a escucharlo de nuevo. Voy a explicar el por qué no se sigue. No. Sencillo, porque no tiene poder causal. Pues, entonces, si el medio para conocer y formular la matemática es la mente, tú indica que esto viene de una mente más fundamental. Claro, esto es como que yo diga, si yo respiro por la nariz y proceso, o sea, el medio por el que yo respiro la nariz y proceso, bueno, el aire entra a mis pulmones, luego sale expulsado en dióxido de carbono, tal. Claro, entonces eso indica de que o sea, el aire que yo procesé como herramienta, la nariz y todo, es el medio que yo utilicé, viene de una nariz más grande, creadora de aire. Claro, lo que le está diciendo que las matemáticas, el medio que utilizamos es la mente, es con el que procesamos, en este caso, las matemáticas y todo eso. Entonces eso implica de que, claro, si nosotros respiramos por la nariz, el medio que utilizamos es la nariz, el creador es una nariz más grande, creadora, la nariz creadora de aire. O sea, es estúpido, ¿no? ¿Por qué? Es decir, con lo que yo proceso algo, claro, si yo proceso las matemáticas con la mente, entonces otra mente superior creó las matemáticas. Porque las matemáticas, es que claro, hay muchas objeciones para el tema de las matemáticas y todo esto. Puede ser simplemente una propiedad del universo mismo. Dentro del universo es espacio-tiempo y todo su contenido, ¿no? Claro, que puede ser perfectamente una propiedad del universo. Y simplemente nuestra mente es una herramienta con la cual procesamos esto, pero no tiene por qué haber sido creada por otra mente creadora. Porque si no el aire, pues eso. Esa lógica aplica a eso. El aire, claro, el aire entonces lo creó una nariz más grande, ¿eh? Ya lo sabes, ya. Por si acaso, porque cuando te pregunten por ahí el aire, ¿de dónde sale? Ya, no. De una nariz superior, creadora de aire. Por eso este argumento es tan malo. Muy malo. Pésimo. Este argumento es totalmente rechazado, pero vamos. O sea, este argumento no se le concede nada. Nada. Los otros argumentos hay más cuestiones, es más debatible, hay más. Yo qué sé, son mejores. Son mejores. Y sobre todo si lo sabes explicar bien, si lo sabes plantear bien. O sea, si lo sabes defender bien. Son mejores, mucho mejores. Con todo eso tienen reputación. Pero, eh, y como mínimo, problemas. Como mínimo, problemas. Es decir, no son verdades ahí que tú digas, ah, ya, esto es así 100% y ya está. No hay de otra. Ah, te jodiste, embarcado. Pues no. Pero este argumento es demasiado malo. O sea, este es muy malo. Hay un no sequitur ahí muy evidente. Es decir, no se sigue el argumento. Es muy evidente. Niega eso, es imposible. Ya te lo negué, Rigoberto. Ese argumento es demasiado malo. No lo menciones más, Rigoberto. No lo uses más. Te lo ha criticado mucha gente ya. Se le ha criticado a apologistas cristianos también. Este argumento es muy malo. No lo uses, Rigoberto. O sea, los otros, ya esto quítalo. Cáchalo, el discurso es muy malo, de Porque verdad. incluso el cosmólogo Alexander Vilenkin Ahí va, otra vez, es que se lo dije. Vilensky, ahí va. Ahí va. dice lo siguiente: quien no es cristiano, el Ahí va la tunelación de los 3 segundos, claro, como Vilensky es el caballo, ¿no? Ya. Él dedujo que la tunelación de los 3 segundos. proceso de tunelación, los primeros 3 segundos del universo, es ¿Cómo? ¿Cómo Vilensky? Pero bueno, ya Vilensky lo sabe, por lo que sea. Pero bueno, no eso, ya Vilensky debe estar ya obstinado ya. Oye, en plan, ya no usan más ese argumento para defender su justificación de su intento de demostrar que Dios está existe. gobernado por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución subsiguiente del universo. Las leyes a estar incluso previas al universo. Escuche, Pablo, ¿significa eso que las leyes no son meras descripciones de la realidad y que pueden tener existencia propia independiente? En ausencia de espacio, tiempo y materia, ¿en qué tabla pudieron ser escritas? Las leyes se expresan por medio de ecuaciones matemáticas. Y si el medio de la matemática es la mente, ¿significa esto que la mente había anteceder al universo? Tiene una capacidad creadora, ordenadora, y es la mente. Porque sí, ahí va otra vez con las matemáticas. Todo esto va rondando, toda esta explicación es intentando defender ese argumento de que las matemáticas las creó una mente superior. Toda esta explicación, o sea, este pedacito, donde empezó a hablar de las matemáticas y eso, ese pedazo. Es todo para justificar ese argumento, intentar justificar. Y no, ese argumento no se sigue, Rigoberto. No sirve, ese argumento no se sigue, no intenten justificar ese argumento, no hay forma de justificarlo. Ni porque Vilensky dice que el proceso de tunelación de los 3 segundos. No, absurdo. ¿De qué Vilensky? ¿Qué proceso de tunelación de qué? Ya por eso las matemáticas son ya creadas por un superior. Las leyes y todo ya, por lo que sí. O sea, porque sí. Porque el medio para conocer esas leyes, esas matemáticas y todas estas propiedades, que pueden ser propiedades del universo mismo, sin más, son la mente, pues ya está, la creó una mente superior. Por lo que sea. Igual que
el aire que tú respiras lo creó una nariz más grande, porque tú lo procesas con la nariz. Entonces ya está. ¿Ya? O unos pulmones gigantes creadores también. Pero claro, como utiliza los pulmones también en todo ese proceso de respiración y todo, pues bueno, es lo que hay. Lo que no te gusta, no te convence, pues bueno, es lo que hay. Esto es lo que está haciendo Rigobert. Ya está. Es así de simple. Es una explicación muy sencilla. Lo demás sí que a lo mejor puede tener un poquito más, aunque Rigoberto lo explica fatal. Intento explicar lo que se entienda mejor y más resumido. Estos son temas mucho más vastos, más amplios. Este argumento no, pero los otros sí. Pero este, por lo menos como lo está planteando Rigoberto, no, desconozco si se puede plantear de una manera, o sea, es decir, desconozco si se puede plantear de una manera mejor. Desconozco eso. El caso es que está muy mal planteado ahí. Y es muy malo. Yo tampoco sé si hay otra forma de plantearlo así como más bonita, que sea, que se vea o sea, que lo puedas blindar mejor el argumento. Al final todo esto va de blindar bien argumentos, va de escoger bien las palabras, ser meticuloso, cuidadoso con lo que dices para que no te puedan objetar nada o que cuando te ponga alguna objeción pues sea más fácil defender esa objeción, porque tú puedes decir, no, porque yo dije tal, ¿qué te pasó que yo dije tal cosa? Y eso invalida tu objeción, porque yo dije tal cosa. Claro, en esto William Lane Craig es mejor, obviamente, Rigoberto es un salvaje, ¿no? Más fundamental. Si Pablo quiere negar eso, tiene que negar mi silogismo, pero no va a poder porque tiene que negar el principio de causalidad. Y el principio, pues no tiene que negar el principio de causalidad. En todo caso, tendría que negar ese principio, porque claro, el principio de causalidad hay varias formas de formularlo. Aristóteles decía que todo lo que es movido es porque es movido por otro. Algo así lo planteaba Aristóteles, implicando que mover tenía que ver con cambio, no con solamente el significado de mover algo, en plan, no, tenía que ver con cambio, entendiéndolo así, Aristóteles lo entendía así, y tenía que ver con la potencialidad y todo esto. Es decir, el concepto de Aristóteles es distinto, pero eso también se considera un principio de causalidad. Así lo definía Aristóteles. No específicamente el principio de causalidad, porque eso no estaba definido en su momento de esa manera, así con ese nombre, pero era lo que decía Aristóteles. Luego ya esto fue reformulado de otras maneras, Tomás de Aquino también. De otras maneras, porque recuerden que, como dije, Tomás de Aquino en el siglo XIII, si no me acuerdo, cuando hace lo de las 5 vías tomistas y todo esto, de motor inmóvil, ser necesario, todo esto, él, por supuesto, utiliza mucho todo el tema de Aristóteles, de una influencia tan grande aristotélica, toma muchas de las ideas para mezclar todo esto en el proceso de la escolástica medieval y todo esto desde el siglo XI hasta el siglo XV, por ahí, siglo XII, siglo XV, más o menos por ahí es el proceso, este de la escolástica medieval, ¿no? Intentando esa etapa, llamada así, porque tiene que ver con todo esto, un auge grande de la teología, ¿verdad? El intento de demostrar la existencia de Dios mediante la razón, con argumentos distintos, que hoy repito, contradicen cosas y explicaciones y definiciones de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Entonces hay una problemática grande ahí. Aunque Rigoberto eso lo ignora, por supuesto, no es importante, pero ¿qué más da? Si al final esto no es de explicar bien las cosas, esto es de confundir un poco ahí y ya está. Y tiene que Porque por supuesto, para la gente que entiende esto, sabe de que es un payaso. Es un payaso. fundamentar que puede existir sin causa o una razón de sí mismo en la naturaleza. No tiene que fundamentar que puede existir sin causa. Sí, claro. Como cuando hablan de la nada y que la nada puede tener poder causal y todo esto. ¿Quién defiende eso? Claro, cuando él habla también ahí en un momento determinado, él habla del ex nihilo nil fit y todo esto, de la nada nada sale. Está bien, como que pide que refuten eso, o algo así. En su discurso de apertura él menciona esto al inicio, antes. Eso no salió aquí, pero él lo menciona, el ex nihilo nil fit y todo esto de la nada nada sale. Claro, pero ¿quién habla de que la nada tenga poder causal? O sea, los que dicen que el universo es incausado, no quiere decir de que la nada creó el universo. O cuando dicen también de que el universo pudo surgir de la nada. Algunos se burlan de eso. Pero eso es porque no tienen idea. ¿Cómo que Claro, entiendes la nada como que, ya, eso es como que el universo pudo hacer a sí mismo. Es una tontería decir que el universo pudo hacer a sí mismo. No, de hecho, el propio principio de causalidad. Sí, claro, no es la intención, pero se puede intentar, más o menos, o plantear esa problemática de que, oye, el propio principio de causalidad puede defender esto, puede defender el universo se pudo crear a sí mismo. Claro, porque si el principio de causalidad implica de que todo lo que comienza a existir de una cosa primera, bueno, una causa, no una cosa primera, eso es distinto, una causa es lo que defiende Rigoberto. Y esa causa es Dios. Claro, viene la pregunta que ellos se burlan. Claro, entonces, ¿quién creó a Dios? Esta es la pregunta que ellos se burlan, pero es una pregunta válida, ¿por qué? Ellos te van a decir que no, porque Dios es todo lo que comienza a existir. Dios no comenzó. Dios es atemporal, espacial y todo eso. Ya estaba ahí ya, atemporal, todo, o sea, ya estaba ahí. Claro. Entonces, el principio de causalidad solo aplica dentro de nuestro universo, claro, no le aplica a Dios.
tienen que meterlo solamente ahí, porque estas leyes y todo eso están dentro del universo, entendiendo el universo, lo repito, como espacio-tiempo y todo su contenido y todo esto. Entonces, el principio de causalidad solo aplica dentro, no fuera, por tanto y demás, fuera, nada obliga, además del propio concepto de Dios, de que el propio concepto de Dios es ser supremo ser de universos, entonces ya el propio concepto de ser implica pertenecer a nuestra realidad, no necesariamente que haya sido creado, pero sí implica que sea nuestra realidad. Además, hay distintas maneras de defender esto, porque creo que Rigoberto defiende como que ese Dios es inmutable, pero William Lane Craig dice que sí que es mutable, o sea que ya estaría dentro de nuestra realidad, si es mutable, aunque Rigoberto creo que también él defiende de que Dios está dentro de nuestra realidad, entendiendo la realidad como hay aquí, ¿no? Lo palpable, lo nuestro, lo que podemos entender hasta, o lo que tenemos la capacidad de medir y todo esto, ¿no? Entendiendo. Pero bueno, al final, como dije, el principio de causalidad tiene este problema de que, o sea, ¿por qué el universo no se puede crear así? ¿Por qué? Lo vuelvo y repito sin entrar en el concepto de ser supremo sobre el universo, sí que ser implica estar dentro de nuestra realidad, no fuera, entendiendo que la realidad es esto y Dios estaría aquí fuera creando, lo que sea, la singularidad, entonces Dios creó. Pero también dice que el principio como lo antrópico dice que no había nada antes de la singularidad, entonces Dios, ¿qué es? ¿Es nada? ¿Esa nada con poder causal? Que tú dices que nadie puede defenderlo, ex nihilo nihil fit. Que claro, es que yo intento analizar esto, pero es que no me entra por ningún lado. Que digo, no hay forma. Tiene muchos fallos, es decir, muchas problemáticas, como mínimo, para ser benevolente. Muchas problemáticas, muchas. O sea, no hay forma de que tú me puedas convencer a mí de eso. Incluso estando, repito que yo no soy ateo, entendiendo esto desde un punto de vista con un agnosticismo escéptico, que ni siquiera estoy seguro de mi postura, por eso es escéptico. Al final, yo no tengo más nada tampoco de, así nada me puede garantizar a mí que lo que yo estoy diciendo o lo que yo pueda. Por eso yo evito afirmar también todas estas cosas, porque caemos en esto, entonces ya después no quieres aprender de nada, ya no quieres entender a nada. A mí me gusta aprender todo esto, a mí me gusta que alguien venga y me diga, oye, mira, el argumento tal es muy bueno por esto tal. Y yo me quedé como, coño, claro, posible, ¿no? Tiene sentido. Como mínimo tiene gran sentido y no le veo muchas objeciones. O se me hace complicado sacarle una objeción o intentar ver algún fallo. Porque al final no es que yo esté buscando activamente un fallo, pero es que estos son muy evidentes. Se les veo los problemas ahí, evidentes, los veo. No solo porque me los haya estudiado todos, sino también porque se los veo. Veo los problemas. Incluso con ejemplos fáciles, con ejemplos básicos. Adelante con la carga de la prueba. Noten entonces cómo por medio de la razón, sin dar un salto epistémico, llegué a una causa inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderosa, con voluntad, intelecto, Redundando ahí como siempre, obviamente. Si ya es omnipotente, pues omnipotente, omnisciente, ahí está. O sea, ya es enormemente poderosa, pero es omnipotente, ya eso es un poquito redundante. fundamento necesario, no causado, intelecto y trascendente, creador del universo. Hasta este punto es inevitable. Porque sí. Todo eso porque sí. Para nada bien justificado, para nada bien planteado, explicado de manera torpe, salvajemente, pero ya está, porque sí, porque lo dice rigor. No, que hay problemas con el Antiguo Testamento. ¿Qué es eso? ¿Antiguo Testamento? ¿Nuevo Testamento? ¿No? ¿Qué es eso? Yo los menciono cuando me apetece. Menciono Génesis cuando me apetece, Deuteronomio para lo que yo quiera y para lo que me apetece. Pero ¿qué más da? No. ¿Qué me interesa a mí eso? El pasaje tal de la Biblia. No sé qué más. ¿Qué me interesa a mí el pasaje este donde les dije que se mencionaba al Altísimo y todo esto y tenía que ver referentemente, tiene que ver con que estaba en lo alto, es decir, en un espacio físico. Pero no, aquí es inmaterial, atemporal. Bueno, en el Antiguo Testamento, pues Dios baja y habla con Moisés, o sea que sí que es físico, pero y después de la resurrección de Cristo también es físico, y supone que Jesucristo es Dios, como que reencarna a Dios o de alguna forma o sea, Dios reencarna a Jesucristo, de alguna forma lo posee, por eso resucita. Es que Jesucristo en su momento decía que era el Hijo de Dios, claro, o sea, aparte él rezaba a Yahvé, no a otro Dios, luego viene la reinterpretación de los apóstoles y todo esto y los seguidores de Jesús después de su muerte, probablemente por histeria colectiva, una serie de cosas que hicieron que pues ellos reinterpretaran cuando le mataron a ese libertador, a ese que ellos pensaban que iba a unir los pueblos o ver a los tiempos de paz del reino de David y todo eso que habían gozado en tiempos de paz. Eso es lo que ellos pensaban, a liberar a los judíos y todo esto. Y claro, cuando muere Jesucristo, pues, se quedan en blanco. Claro. Entonces dicen, wow, hay que reinterpretar todo eso. No, espérate, que hay que reinterpretar todo eso. Llamarlo Dios. Dios existe.
¿No le quieres llamar Dios? Bueno, te doy una pista cómo llamarle: inmaterial, atemporal, aespacial, enormemente poderosa, omnipotente, omnisciente, fundamento necesario, no causado, con voluntad, intelecto, y nuevamente te lleva a Dios. Qué rico. Vilenkin afirma en Many Words in One: se dice que Otra un vez. argumento es lo que convence a los hombres razonables, y una prueba es lo que hace falta para convencer A Roberto no lo convence incluso nada a un eso. hombre irrazonable. Con la prueba en su lugar, los cosmólogos ya Después va a mencionar a San Agustín diciendo que tengo 1000 argumentos para que quiera creer y después para que no, que siempre es lo mismo. no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo pasado eterno. No hay escapatoria. Tienen que enfrentar el problema en un comienzo Y San Agustín no dijo eso. Esto simplemente es como se deduce. San Agustín no dijo eso. Se entiende que lo puedes explicar así, pero San Agustín tampoco dijo eso. De que para quien no quiera creer, tengo 1000, pero bueno, se entiende lo que quiere decir. Para quien quiera creer, tengo 1000 argumentos. Para quien no quiera creer, no tengo ninguno. cósmico. Dios existe, es clara mi justificación y evidencia. Súper claro. Pregunta para Pablo. Pablo, si no existe un estándar para vos, ¿cómo fundamentas la moral? Si no existe un Dios, ¿cómo Va la moral objetiva. explicas el mundo? Adelante con la carga de la prueba. Si no existe un Dios, ¿cómo explicas el mundo? La moral objetiva. ¿Cómo me explicas la moral objetiva? Esto es un tema distinto que puedes abarcar aquí. No quiero ya más nada, tampoco Porque tienes que extenderlo. fundamentar cómo el mundo se Es muy explica largo sin ya. Dios. Si existen deberes morales objetivos, entonces debe existir un fundamento moral objetivo. 2. Los deberes morales objetivos existen. 3. El fundamento moral objetivo Aquí estoy dando un exige silogismo. una fuente trascendente y personal. Por tanto, Dios existe como fundamento último del orden moral. Objetivo ¿Cómo? exige una... 2. Los deberes morales objetivos existen. 3. El fundamento A moral ver. objetivo se explica El sin Dios. silogismo Si completo. existen deberes morales objetivos, entonces debe existir un fundamento moral objetivo. 2. Los deberes morales objetivos existen. 3. El fundamento moral objetivo exige una fuente trascendente y personal. Por tanto, Dios No, no, objetivo, sí, una fuente trascendente y personal. existe como fundamento último del orden moral. Que no. Otra vez está como muy. No sé por qué me huele crudo. No sé, está un poquito crudo ese argumento. O sea, ese silogismo, no sé. No voy a pararme tampoco ahí a analizarlo mucho, pero no sé. Huele crudo. Por algo será. Es absolutamente buena. ¿Saben que lo más Me espero todo eso. interesante? Que todo mi sistema es un sistema cerrado donde no existe fallo por premisa. Por gusto. No existe fallo por premisa. Dios es lógica y no creer es necio de corazón. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente evidentes desde la creación del mundo, siendo Claramente. entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa para saber si Dios existía o no. San Agustín decía: para el que quiera creer, tengo 1000 argumentos. Para el que Ahí no quiera alguien, creer, no tengo ninguno. Si Dios existe, la pregunta siguiente sería: como dije, San Agustín no dijo eso. Pero bueno, se entiende lo que quiere decir. Se asume de que haya querido decir algo así, pero no. ¿cuál es la religión verdadera? Bueno, el hecho es que Jesús resucitó puede ser corroborado por historia independiente en distintos Ahí va. Esta es la parte que, bueno, un segundo vídeo. Esto lo haré en un segundo vídeo. Quiero hacer la reacción a esto, pero en un segundo vídeo que lo grabaré y lo subiré después. La reacción a esta parte de... antes fue la parte filosófica y todo esto que no la analizamos completa. Analizamos solamente la parte que yo quería comentar. Es mucha mierda igual. Pero básicamente es la base. Es digamos, el centro, ¿verdad? Lo principal del Kalam, ¿verdad? Como lo digo Kalam, y luego el argumento malísimo a las matemáticas y todo esto, y la tunelación de Vilinsky y todo esto, je, loquísimo. Pero bueno, ahora ya en un segundo vídeo pues voy a analizar esta parte de la religión verdadera. Entonces creo que fue lo que dijo, ¿no? Para el que no quiera creer, no tengo ninguno. Si Dios existe, la pregunta siguiente sería: ¿cuál es la religión verdadera? Ahí está, o sea, la correlación, o sea, intentar demostrar de que ese Dios que él ha ahí fundamentado mediante todos esos argumentos y todo esto, que no, por supuesto que no ha demostrado que ese Dios eh, o sea, de que no ha demostrado de que existe un Dios y todo eso, mucho menos inmaterial y atemporal y todo esto que él dice. O sea, hay problemáticas, como mínimo, hay muchas problemáticas ahí. Así que no le concedo que haya demostrado esto. Pero posteriormente él intenta relacionarlo con el Dios del cristianismo. Y esta es la otra parte que voy a analizar luego. Así que eso. Nada, hasta el próximo video.